Hola Iglesia Gracia, qué bueno tenerlos de nuevo por medio de esta plataforma. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Yo quiero invitarte en este momento a que prepares tu corazón, que prepares tu espíritu, porque tengo la certeza de que Dios va a hablar hoy a tu corazón. Así que cada uno de ustedes sea bienvenido. Muy bien, vamos a empezar con la prédica. El tema es ¿será o no será? Para estas fechas, empezando desde noviembre, hay hermanos que siempre se acercan conmigo y me dicen: pastor, ¿puedo hacer fiambre? Pastor, ¿puedo celebrar la Navidad? Pastor, ¿puedo celebrar Halloween? Ahí va la cosa mala, ¿verdad? Pastor, tal cosa. Entonces, la Biblia sería más específica, que dijera tal cosa sí y que tal cosa no, ¿verdad? La Biblia da ciertos parámetros y en base a esos parámetros nosotros tenemos que caminar como buenos cristianos, como buenos hijos de Dios. Lo malo es cuando ya humanamente ponemos nuestro criterio y no lo que dice la palabra de Dios. Y cuando ponemos nuestro criterio, ahí se desvirtúa la situación. Hay un cantante que me gusta mucho que se llama Marcos Vidal, y él tiene una canción bien bonita que dice que hay iglesias que se pelean porque unos dicen que es mejor aplaudir y otros que no es bueno aplaudir, que otros se alaba a Dios de una forma, otros dicen de otra, pero eso es cuando ya son preceptos y pensamientos humanos. A veces nosotros como humanos nos enredamos tanto que le ponemos tantas trabas a nuevas personas que empiezan a buscar de Cristo. Es como, por ejemplo, es increíble cómo las mujeres, y no es por hablar mal de ellas, ¿verdad? No es por hablar mal de, y que de igual son los hombres, ¿verdad? Pero bueno, vamos a poner un ejemplo de mujeres y un ejemplo de hombres para que no haya problema, para que no tenga problemas. Lo que pasa es de que, por ejemplo, una mujer, por ejemplo, sabe hacer pepián. Y pepián es donde se echa un montón de semillas, ¿verdad? Va. Yo solo sé qué es eso. Entonces, una mujer dice: ok, el proceso adecuado para hacer el pepián es A, B, C y D. Y al final queda un sabroso pepián. Pero viene otra mujer y dice: ok, empecemos en el A, pero en vez del B pongamos el D y el B lo ponemos en el D. Y así hace. Pero al final, un sabroso pepián. Y viene otra mujer y dice: no, yo quiero empezar desde el C porque es más rápido, a mí no me alcanza el tiempo, soy una mujer que trabaja, entonces vamos a empezar desde el C para que pasar todo, llegar al B y al A, y queda un buen pepián. No un sabroso pepián, pero queda un buen pepián. Y los hombres es igual. Por ejemplo, se descompone un carro y llega un hombre y dice: un ruido, ese ruido es extraño. Porque los hombres vamos, o sea, la esposa se puede ir cayendo, lo que sea, pero no escuchamos ningún ruido. Pero el carro nomás empieza, tac, 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 tac. ¿Y ese ruido? ¿Escuchaste ese ruido? Le dice una a la esposa. ¿Cuál ruido? Dice la esposa. Ese ruido. O sea, un pequeño ruido y el esposo empieza a ver qué le hace al carro. Y llega otro hombre y le dice: ¿vos escuchaste ese ruido? Sí, vos, qué raro ese ruido. Yo creo que es del radiador. No, del radiador no es. Yo creo que es del tren delantero. Y ahí empieza. Al final lo que hay que hacer es reparar lo que está malo. Al final es preparar un sabroso pepián. Pero cuando somos cristianos y empezamos a meter nuestros pensamientos, cuando alguien acepta a Cristo, lo único que quiere hacer es acercarse a Dios, reconocer a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador y empezar a caminar. Pero si le decimos: bueno, usted acaba de aceptar a Cristo, aleluya, gloria al Señor, pero ahora esa minifalda le tiene que bajar 3 metros. Ese es su cuello B con escote, se tiene que poner ahora un cuello de dinosaurio y de cuello largo. Empezamos a, según nuestro pensamiento, según nuestra forma de ser, de cómo esta persona tiene que empezar a caminar en el camino del Señor, valga la redundancia.
La palabra de Dios habla que cuando la iglesia empezó a ser perseguida, cuando empezó por primera vez salir a escena Saulo de Tarso, hubo la primer muerte del primer mártir que se llama Esteban. Y después de la muerte de este hombre, dice que la iglesia empezó a irse por todos lados, temor de que los mataran. Entonces vamos a ver cómo es que la palabra de Dios empezó a expandirse, a irse por todos lados. Jesús le dijo a sus discípulos: id y predicad el evangelio a toda criatura. Que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere y será condenado. Y después le dice que vayan a Judea, a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces eso literalmente fue lo que pasó. Pero los judíos creían que solo para ellos era la promesa. Viene Dios y por medio de un sueño le habla a Pedro, que baja un manto y debajo y en ese manto hay un montón de animales, escuchen esto, que los judíos no podían comer. Eran animales inmundos. Entonces total que baja el manto y él escucha una voz y que le dice: come. Y él dice: ¿cómo voy a comer algo que es inmundo? Yo no lo puedo comer. Entonces viene esa voz que se traduce como Dios y dice: no llames inmundo a lo que yo ya santifiqué. Desde ese momento ya Dios estaba preparando el corazón de Pedro. Ten eso, guárdalo ahí donde tú estás. Después viene Pedro y visita a una familia que eran gentiles. Dios de igual forma habla a Pedro y habla también a esta familia. Y llega Pedro, predica, se convierte la familia y en ese preciso momento empiezan a ser bautizados, llenos del Espíritu Santo. Y Pedro así consternado y de igual forma con los que él iba. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que solamente para los judíos era la salvación. Solamente para los judíos era la llenura del Espíritu Santo. Entonces pasó todo lo que les comenté y ahora sí acompáñenme por favor a Hechos 11, versículo 19. Los chicos están felices allá atrás, ¿verdad? Wow. Pero los adultos tienen que escuchar una prédica. Amén. Gloria al Señor. Bueno, ya lo tienen, hermanos. Abran sus Biblias o enciendan sus Biblias. O si no, puedan ver hacia acá. Y vamos a leer la palabra del Señor. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos y anunciando el evangelio del Señor Jesús. Ahí habla que por primera vez unos judíos comparten el plan de salvación a los gentiles, específicamente a los griegos. Como les comentaba, acá los cristianos habían salido huyendo porque habían sido o habían empezado a ser perseguidos por un hombre llamado Saulo. Y también podemos ver que aquí unos hombres empezaron a predicar, a evangelizar en Antioquía y que eran específicamente griegos. Y los griegos pues tenían sus propias costumbres, su forma de comer, su forma de hablar, su forma de relacionarse unos con otros. Y total de que ahí se empezó a hacer algo que era algo que no se decía dentro de los judíos cristianos de la nueva iglesia o la iglesia primitiva, pero que era solamente para los judíos, algo de la promesa de ellos. Leamos el versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, hablando de estos hombres,
y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Yo quiero que dimensionemos esto. Imagínense, los griegos eran politeístas, tenían muchos dioses. Los judíos tenían un solo Dios. Pero dentro de la creencia de los judíos y de los griegos salió una nueva ola llamada, bueno, en ese entonces todavía no era el cristianismo, pero para que podamos entendernos, hablemos que era el cristianismo, el mensaje de Cristo. Entonces, vienen dos hombres a una ciudad llamada Antioquía que nadie había escuchado de un Cristo. Y Cristo significa Mesías. Y Mesías significa el Salvador. Entonces, estos hombres empezaron a predicar esta nueva línea teológica, si quieren llamarlo así. Y muchos empezaron a creer, a aceptar eso. Entonces, total de que viene Bernabé y empieza a hablarles, a exhortarles a que no bajen la guardia, a que sigan buscando de Dios. Pero lo extraordinario es que donde empezó todo en la iglesia de Jerusalén, que estaba en ese momento, escucharon que en ese pueblo llamado Antioquía, bueno, era una ciudad, perdón, creo que lo bajé de categoría. Esa ciudad de Antioquía había resurgido, había fluido un mover de gente que no era judía, pero que había aceptado a Cristo. Entonces dijeron, ¿qué está pasando? Si era algo solamente para nosotros. En el versículo 24, mira lo que dice. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Ahí está hablando de igual forma de Antioquía, del grupo que empezó en Antioquía. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí todo estaba bien, hermanos. Aquí todo estaba bien. ¿Te recuerdas que al inicio te dije que el caminar cristiano es fácil? Pero cuando Nelson Hernández mete la mano para poner sus puntos de vista humanos, la cosa se empieza a torcer. Aquí todo estaba bien, llegaron unos hombres, hablaron del plan de salvación, los griegos aceptaron el plan de salvación en su corazón y la iglesia empezó a crecer. Tanto que Bernabé fue a llamar a Saulo a su pueblo natal, que era Tarso, ¿verdad? Entonces, mira cómo también Dios mueve los siglos y cómo Dios va moviendo las piezas. Empieza a haber un despertar en Antioquía. Mandan a Bernabé para que eche un ojo. Como Bernabé mira que esto se está saliendo de control para poca gente, dice, ok, yo sé quién me puede venir a ayudar. Y algo que yo estaba analizando es que realmente Saulo, posteriormente es Pablo, era el hombre que podía entender la forma de pensar de los griegos. Porque Pablo tenía una doble nacionalidad. Aunque era celoso de la ley, él sabía relacionarse con los que no eran judíos. Entonces viene Bernabé, lo va a traer y empiezan a discipular, a evangelizar ahí en Tarso, e hicieron una conversión tan grande. Y noten esto, ahí no fueron llamados la primera iglesia judía, no los llamaron así. ¿Por qué? Porque todo estaba bien, todo estaba bien. Sino dice que fue por primera vez ahí que los llamaron cristianos. ¿Por qué? Porque esa es la base también de nosotros, hermanos. Tenemos que respirar Cristo, tenemos que hablar Cristo, tenemos que sudar Cristo. No tenemos que sudar la serie taiwanesa,
No tenemos que sudar la serie, y yo peco ahí, hermanos, el calamar. Ya vi la segunda y me la eché casi completa, hermano. Yo le digo a mi hijo, yo no quiero ver series porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero lo pican a uno, ¿verdad? Son tremendos. Termina como la primera y uno dice, ¿y qué le va a pasar a él? Sigamos viendo la otra. Y así va uno, ¿verdad? Pero, o sea, tampoco es que nosotros tenemos que encerrarnos y darnos golpes en el pecho o agarrar un látigo y pegarnos, Señor, soy pecador. No, vivimos en esta tierra, pero tenemos que reflejar a Cristo en nuestro caminar, en nuestras acciones, en nuestro respirar. Hermano, si usted respira, ¿le dicen que usted respira como Cristo? No, ¿verdad? ¿Verdad que no? Entonces, mira, en esa iglesia todo iba bien. En esa iglesia iba creciendo, prosperando. Todo iba bien. Pero mira lo que pasa más adelante. Cuando nosotros queremos meter la religiosidad dentro de la doctrina de Cristo. Vamos a Hechos capítulo 15, versículo 1 en adelante. Entonces algunos que venían de Judea, hablando de judíos, enseñaban a los hermanos. Escucha esto, ellos les decían, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis, ¿qué dice? No podéis ser salvos. ¿Algún voluntario que se quiera circuncidar en esta mañana? ¿Algún varón? Ay, Dios, gracias. Y aparte que somos chillones, ¿verdad? Un resfriado. Me siento mal. Imagínense si nos circuncidaran, Dios santo, ¿verdad? Pero imagínense, estos judíos venían de Judea y le decían a los de este pueblo, a los de Antioquía, a los de esta ciudad, que si no se circuncidaban no iban a ser salvos. Entonces se mira más adelante lo que dice el versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Mire, la cosa, ¿se recuerdan que yo les dije? Hasta ahí estaba todo bien. Pero cuando empezamos a meter la religiosidad, es que yo aprendí que teníamos que hacer de esta forma. No, es que lo que pasa es de que cuando yo estaba en tal iglesia, de tal forma era. No se trata de cómo yo aprendí acá o cómo yo estoy acá, sino se trata de lo que dice la palabra del Señor. El pastor donde yo antes asistía contaba una anécdota, que en el pueblo donde él aceptó a Cristo, normalmente se subían a predicar con corbata y una actividad especial con saco. Pero había un hermano así como muy especial, como de estos hermanos que dicen, ay Dios santo, Señor, por favor ven rápido, llévatelo. Y total y que eran esos radicales, de verdad, sí. Entonces total y que le dijo el pastor, hermano, tal día le toca a usted predicar, por favor venga preparado. Y total que él entró un poquito tarde, llegó a la reunión, y en eso cuando vieron, el hermano entró con una playera, pero como aquellas playeras que lo balacearon a uno, ¿verdad? Llena de hoyos por todos lados. Entonces se le acerca el pastor y le dice, hermano, ¿se recuerda que toca predicar hoy? Sí, hermano, le dice, ¿por qué? Pues por la playera, le dice, ¿verdad? ¿Qué trae? Es que lo que pasa es que mientras más humilde, más unción, hermano. Entonces no se trata de reflejar algo, sino se trata de lo que hay dentro de ti. Porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca.
Entonces, aquí nosotros podemos ver que todo estaba bien, pero cuando se mete la religiosidad a la doctrina básica, las cosas se empiezan a distorsionar. Y aquí me impresiona, ¿verdad? Aquí solo faltó que dijeran airados, pero no pequéis, ¿verdad? Porque mira lo que dice, se pusieron, vamos a ver un poquito antes está eso, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña. O sea que la cosa se puso fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos estaban contaminando a los nuevos cristianos en Antioquía. Tal vez algunos ya se habían ido porque sintieron demasiado fuerte, ¿verdad? Dijeron, mire, yo soy griego, ¿verdad? Yo no soy judío. Sí, pero si usted quiere ser salvo, tiene que circuncidarse. Entonces, no sé si ustedes han escuchado los famosos concilios. Han habido en la historia varios concilios, y los concilios es porque salta una duda de cómo interpretar ciertos párrafos de la palabra del Señor. Y el primer concilio fue este. ¿Por qué? Porque Pedro había sido ya instruido y guiado por el Espíritu Santo a través de un sueño, a través de llevarlo a una casa, para entender que la salvación y la llenura del Espíritu Santo no era solamente exclusivamente para los judíos, sino también era para los gentiles. Entonces allá Bernabé y Saulo empezaron a ver cómo Dios se movía, la gente aceptaba a Cristo y el mover del Espíritu Santo. Entonces cuando llegó Bernabé y Saulo a Jerusalén, a la iglesia de ahí, hubo la primera reunión, el primer concilio. Vamos al Hechos capítulo 15 y mira lo que pasa ahí. Y dice, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Está hablando de Bernabé y Saulo, versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos, esos feos, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Yo no sé si ustedes han escuchado una línea que se llaman los mesiánicos. Los mesiánicos son los judíos de cepa, que han aceptado a su Mesías como su único y suficiente Salvador. Y por eso se le llaman mesiánicos, judíos que han aceptado a su Mesías. Pero un gentil, o sea, nosotros no somos judíos y queramos abrazar el judaísmo, o sea, ya somos cristianos y queramos aceptar o abrazar el judaísmo, entonces ahí hacemos una mezcla. No somos judíos, somos gentiles, no podemos ser judíos y guardar todos los mandamientos. ¿Por qué? Porque somos gentiles. Entonces, acá el problema en esta reunión, en este concilio, era que ellos, los fariseos y esa secta, querían que los gentiles se volvieran judíos. Y esa era una práctica muy común en el tiempo de Jesús o en el tiempo que estamos hablando. Muchos griegos se hacían judíos por muchas razones. Entonces ellos dijeron, bueno, si eso es normal, entonces que estos griegos se vuelvan judíos y que abracen el judaísmo y que en este caso pues ya son salvos. Entonces empezó una gran discusión, que sí, que no, que sí. Otros, por ejemplo, los fariseos decían que no. Pero los fariseos subieron todavía la barda, porque los que habían llegado a Antioquía habían dicho que por lo menos se circuncidaran. Y ahora, ya llegando ahí, ahora querían que se circuncidaran, que guardaran las fiestas judías y que hicieran todos los rituales que los judíos hacen. Yo quiero decirte, hermano, con todo amor, que tengas cuidado de las personas que tengan esa línea teológica, que quieran judaizarte.
porque bíblicamente no es cierto y ahorita lo vamos a descubrir. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos gentiles. La Biblia dice que estábamos apartados de Dios, no éramos el pueblo. Ahora sí somos el pueblo espiritual de Cristo, pero no somos el pueblo de esta tierra que sí son los israelitas. Entonces, ahí hubo un gran alboroto y mira lo que dice el versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio, que creyesen, y era lo que yo les comentaba. Versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Aquí Pedro hace una diferencia. Dice, aquí somos nosotros y a Dios le place darle ese regalo también a los gentiles, darles el plan de salvación y aparte de eso la llenura del Espíritu Santo. A veces nosotros solo nos quedamos en el día de Pentecostés, ¿verdad? Que fue la llenura del Espíritu Santo. Pero si leemos el libro de Hechos, hubieron otros acontecimientos de otras personas, tanto judíos como no judíos, que también fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora yo pregunto, haciendo un paréntesis, ¿y por qué tú no también te mueves en el Espíritu Santo? Si es una llenura para todos. Ahí lo dejo. Cierro el paréntesis. Ok. Habla, Señor. Ok, entonces, aquí viene Pedro y dice claramente esto. Dios le plació salvar también a los gentiles y llenarlos del Espíritu Santo. Ahora, después de esto, hubo la solución. Vamos al versículo 28. Dice la palabra de Dios: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Versículo 29. Que os abstengáis. Repite conmigo esta palabra, por favor. Abstengáis. ¿Ok? Del sacrificio de ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardéis, bien haréis, pasadlo bien. Acá el concilio llegó a un acuerdo. Dijeron, solamente hay dos cosas que deben de guardar los griegos. Recuerden que los griegos, como les decía, tenían una forma de pensar, de vivir, de actuar. Entonces les dijeron, miren, solo tienen que hacer dos cosas. La primera y la palabra clave es abstenerse. No dice no hagan, porque cuando decimos no hagan, le estamos diciendo literalmente a alguien, no hagas esto. Pero abstenerse le está dando la opción que él tome la decisión de hacerlo o no hacerlo. Y eso se llama libre albedrío. Nosotros podemos pecar o no pecar. Tenemos esa decisión. Entonces viene y dice abstenerse de comer alimentos sacrificados a los ídolos. Ayer veníamos con los hermanos y platicábamos precisamente de que la antigua es muy fuerte mashimón. Si ustedes van a los restaurantes, hay cuadros ocultos, ¿verdad? Para que ustedes no lo miren. Y ahí uno dice, Señor, lo mismo que oré ayer, lo mismo, amén. Y ahí vamos a comer. Pero no oramos por los alimentos y no sabemos a quiénes están siendo dedicados esos alimentos. Y a veces nosotros nos contaminamos espiritualmente. Pero en este caso dice, este concilio llegó a este punto, dice, absténganse de comer alimentos sacrificados a los ídolos, absténganse a comer sangre, solo si son vampiros. Absténganse de comer animales aún
vivos o moribundos. Eso lo saqué de otras traducciones. Y lo segundo, que se abstengan de tener relaciones desordenadas. Eso fue mandado específicamente para el pueblo, para la ciudad de Antioquía. Pero si ustedes se dan cuenta, ellos no pusieron en tela de duda, como a los griegos, por ejemplo, les gustan los chuchitos con atol blanco. Y dijeron, absténganse de comer atol blanco y chuchitos. No. ¿Por qué? Porque es una tradición de ellos. Hermano, Dios guarde si nos quitan a nosotros la tortilla. ¿Qué haríamos sin tortilla? Pero hay extremos en los cuales nosotros empezamos a religiosidad a la gente. Empezamos a meterle nuestros pensamientos. Hermano, yo me recuerdo cuando iba de pequeño a la iglesia, el pastor desde el púlpito decía, el cajón del diablo. Yo decía, el cajón del diablo. Y después decía, sí, la televisión. Y decía, pues nunca había visto yo al diablo ahí en el cajón, decía yo. Y otro pastor decía, la cabeza del diablo. ¿Alguien se recuerda qué era la cabeza del diablo? La pelota de fútbol. Y a los hombres que les gustaba jugar fútbol, Dios santo, ¿verdad? La esposa le decía después, ya vas a ir a patear la cabeza del diablo. Y es cuando empezamos a meter la religiosidad. Pero cuando quitamos la religiosidad y queremos ser de bendición a otros hermanos, miren hermanos, hay una iglesia en la ciudad, me comentaba una hermana que le invitamos a predicar, hablando con ella antes de empezar la reunión, yo le dije, mira, ¿y qué tal los servicios del domingo? ¿Cuántos servicios tienen? Tenemos 2. Qué bueno, le dije. Y en mi mente de seguro 8, 9 de la mañana, 10 como nosotros. El primer servicio empezamos a las 6. ¿Qué? A las 6 de la mañana. Si nosotros, Dios santo, Sabaná nos vence para venir acá a las 8:30, imagínense a las 6 de la mañana. Reprendo, dicen ustedes. Imagínense a las 6 de la mañana y les digo, pero ¿por qué tan temprano? O sea, ¿el pastor tiene algo contra ustedes o qué? Y miren cómo es esto, ¿verdad? Antes se le llamaba la cabeza del diablo, pero ahora esta iglesia, quitando la religiosidad, hacen un servicio a las 6 de la mañana porque tienen muchos miembros de su iglesia que practican deporte, que son seleccionados. Entonces tienen que ir a sus actividades. Entonces eso es, amarás a tu prójimo como a ti mismo, despojándonos nosotros de nuestra comodidad para servir a otros y que se vayan bendecidos. Pero cuando nosotros metemos la religiosidad, echamos a perder las cosas. Echamos a perder las cosas. Cuando yo miro que alguien está haciendo algo que, según yo creo, en base a la palabra, no está haciendo muy bien, yo solo por dentro me sonrío y digo, bueno, haz la obra, Señor. Haz la obra, Señor. ¿Por qué? Porque sé que yo puedo llegar, le puedo hablar, decirle, mira, eso no es adecuado, no estás dando buen testimonio. Y lo puedo hacer. Pero mejor le dejo al Espíritu Santo que Él en su momento me permita hablarle, o que alguien le hable, o que el mismo Espíritu le hable. A mí me impacta mucho cuando Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Dice, mas antes ser llenos, ¿qué dice? ¿De qué? Del Espíritu Santo. Cuando dice la palabra del Señor, dice eso, que no nos embriaguemos con vino, sino seamos llenos antes del Espíritu Santo. ¿Es por qué razón? Porque el Espíritu Santo, la primera evidencia o parte del fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? Amor. La primera evidencia que tú vas creciendo espiritualmente, hermano, es que tú tienes amor. Porque si yo tengo amor para con mi prójimo, yo no voy a hacer algo que le cause
problema en su crecimiento. ¿Qué pasaría, hermano, si usted me mira en algún restaurante de la antigua con una, con una lata y con una cosa así? Yo lo digo porque en alguna ocasión, en alguna agencia de publicidad, alguien dijo, muchachos, vamos a ir a echarnos un six. Y así dijo, de gallo, ¿verdad? ¿Qué pasaría si usted me mira con una cosa de esas? El pastor ya pecó. Ya no voy a ir a la iglesia. Ahora, el problema es tomar una. Alguien diría, es que una no es ni una, dice usted, ¿verdad? Para que yo realmente le diga al pastor que anda mal, debería tener 2, 3, 4. Ahí ya lo perdimos, hermano. Pero miren esto. El punto es de que cada uno de nosotros tenemos un nivel espiritual y ese nivel espiritual se llama amor, amor al prójimo. Entonces, yo realmente puedo estar en un lugar con una copa de vino que no me da problema. Yo puedo estar con una lata de cerveza que no me da problema. Y si alguien me mira, le puedo decir, ¿quieres una? Pero obviamente lo invito a un puyazo, a un lomito. Pero el problema no es que yo tenga esto, porque realmente es una bebida. El problema es, como dice la palabra de Dios, que no nos embriaguemos con esto, sino que primero, dice, seamos llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me da el entendimiento conforme el amor que yo tengo para no hacerte caer a ti, para no hacer caer a Diego. ¿Por qué? Porque con ese amor que yo le tengo, yo le voy a decir, ok, aunque me guste, no lo hago. Aunque digan que el vino es bueno para la digestión, no lo hago. ¿Por qué? Porque yo antepongo el amor. Ahora, si tú lo haces, está bien. Llegará el momento que el Espíritu Santo te va a hablar a tu corazón y te va a decir, esto es bueno y esto no es bueno. Esa es la diferencia. Cuando nosotros entendemos y dimensionamos eso, hermanos, sacamos nuestra mano de la doctrina, de la esencia de salvación y vivimos una mejor vida cristiana. Y la gente ahí nos dice, tú eres un cristiano. Cada persona que acepta a Cristo en el mundo tiene formas de pensar, de actuar, de relacionarse. Aquí está mal visto tomar una cerveza, como les decía, pero está bien visto, aleluya, tomar una Coca-Cola. Pero si nos vamos a Europa, a Suiza, a Holanda, tomar una cerveza es tomar una limonada. Ahí lo toman. En una ocasión un pastor me comentó que se fue para aquellos países. Algún día voy a ver si es cierto. Pero dice que él llegó a unos países de por allá y todos los pastores pidiendo cerveza y él, colorón, ¿a dónde vine a caer? Y todos los pastores, cerveza, cerveza, y ahí unos sus tarros así, ¿verdad? Así como Oktoberfest. Unas tarras así grandes. Y él dice, Dios santo, ¿verdad? Entonces llegó el mesero y le dice, ¿qué va a tomar usted? Y él así todo fresh, ¿verdad? Una Coca-Cola regular. Y los pastores, ¿qué? ¿Por qué? Porque para ellos tomar una Coca-Cola era pecado. Hermanos, acá poner música salsa, Dios santo. Aquí poner música salsa, Dios santo, esa iglesia es del diablo. Pero si nos vamos a Dominicana, si nos vamos a Haití, si nos vamos a toda esa área del Caribe, así alaban, hermano. Y las hermanitas van a moverse. Pero es la forma de alabar ahí. Así es la forma de alabar a Dios en esos lugares. Ahí no podemos llegar con nuestros coritos, Dios santo, nos sacan, hermanos.
¿Pero por qué? Porque ellos alaban de esa forma y es cultural. A Dios no le interesa la cultura de donde tú eres, la forma que tú fuiste educado. A Dios no le interesa si tú hablas con la boca llena. No, perdón. A Dios no le interesa que tú hables con la boca llena. Eso es algo que tú aprendiste o no aprendiste en tu casa. A Dios no le interesa si tú eres un caballero y cuando se baja tu esposa le dices, permíteme, voy a ir a abrirte la puerta. O si vas en la moto, te bajas tú primero y dices, mi amor, no te bajes todavía de la moto. Te bajas de la moto y le dices, por favor, baja. Traes un banquito y se lo pones porque le queda alta la moto. Y le dices, baja, mi amor, por favor. Pero eso es algo que realmente a Dios no le interesa. A Dios lo que le interesa es tu salvación en esencia. Eso es lo que a Él le interesa. Por eso a Pablo dice, pelea la buena batalla de la fe. Extiéndete, alcanza tu salvación. Y si en este caso tú estás haciendo algo que no le agrada a Dios, el mismo Espíritu te va a redarguir. La misma palabra te va a decir, esto está bien y esto está mal. Los pastores no somos árbitros. Alto ahí. Alto ahí. Estás haciendo algo mal. En el nombre de Cristo Jesús estás haciendo algo mal. Los pastores no somos árbitros. Simplemente somos colaboradores de Cristo para guiarte y decirte, hermano, no es por ahí, vente por acá. No nos demos una licencia que no nos corresponde a nosotros. No seamos como esos fariseos que quieran transformar a la gente en base a sus preceptos y a sus pensamientos. Hermano, cuando yo vine de la ciudad para acá, yo traía una ideología humana. Pero Dios empezó a transformar mi pensamiento, mi forma de interpretar la palabra de Dios. Y de ahí fue donde salió la frase, ven como tú eres y Dios hará el resto. El día de ayer fuimos a visitar a unas familias para darles los víveres. Y visitamos a dos señoras. Una señora, le hablé del plan de salvación, le hice la invitación y al final no aceptó. Yo le dije, está bien, no hay problema. Le dejamos los víveres, oramos por ella y nos fuimos. Fuimos a visitar a otra señora que se había alejado, hija de pastor. Era cañona en la iglesia hace muchos años atrás, según nos comentó el pastor. Y Ethan empezó a hablar, nos presentamos. Y de ella salió la necesidad de acercarse a Dios. Pero ella era su peor enemigo, porque decía, yo no puedo agradar a Dios. Siempre le fallo. Hago esto, hago lo otro. Y por eso yo no me acerco. Entonces yo le empecé a hablar que realmente no es por nuestros méritos. Y hasta que creamos alcanzar cierto nivel, ahí sí podemos acercarnos a Dios. Y yo le decía, no se trata de cuando tú estés bien, sino se trata de hoy entender que tú no eres nadie, sino por medio de Cristo tenemos libre acceso a la entrada delante de la presencia de Dios. Y ella empezó a llorar, a quebrantarse y me dice, mira, o miren, yo no puedo agradar a mi papá, siempre le quedo mal. Y esa mujer se quebró ahí. Y le empecé a decir, solamente en Cristo tú puedes encontrar fortaleza.
Le hicimos la invitación para que reconciliara. Ella reconcilió en ese momento. Dios le dio palabra. Y nos fuimos. Y yo pude ver que en la vida hay dos clases de personas. La primera señora que solamente estaba esperando un beneficio económico. Y no estoy hablando mal. Solo quiero poner este ejemplo. Cuando nosotros ya veníamos de regreso, esta señora nos salió a encontrar, llamó al pastor con que íbamos, él se acercó con ella, después él se acercó conmigo y me dijo, mire, la señora quiere hablarle. Y yo dentro de mí dije, va a recibir a Cristo. Cuando yo llegué le dije, sí, ¿qué necesita? Fíjese que tengo que pagar tal cosa, ¿me puede dar tanta cantidad de dinero? Y yo le dije, mire, la verdad no puedo darle toda esa cantidad de dinero, pero sí le puedo ayudar con esto, le dije. Que Dios le bendiga. Y nos fuimos. Pero la mujer la segunda que visitamos, el pastor quedó emocionado. Dijo, esta mujer se restauró, se levantó hoy, es tremenda, ella invita, ella evangeliza. Y fuimos de bendición también con los víveres. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿de qué lado estamos? ¿Buscamos solo de Dios por lo que Él nos pueda dar? ¿O realmente estamos enamorados de Él? Mira lo que dice Gálatas 3:26 al 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. En Cristo, hermanos. No importa de dónde tú vengas, no importa cuál es tu trasfondo, no importa si tenías problemas con la prostitución, la pornografía, el chisme, no importa si tú tienes problemas o tenías problemas de cualquier índole, hermano. Mencionemos del pecado más pequeño al más fuerte. No importa. Lo más importante es que de ahora en Cristo ya no eres tú pecador, sino eres una nueva criatura, dice la palabra de Dios. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y de aquí en adelante, hermano, borrón y cuenta nueva. Entonces, de aquí en adelante, hermano, si en tu familia, y voy terminando con esto, si en tu familia antes celebraban la Navidad y tú tienes ese deseo, celébralo. Pero lo importante es, ¿qué entiendes tú por Navidad? Navidad se traduce en nacimiento del Salvador. Si tú entiendes eso, te vas a olvidar de las lucecitas, te vas a olvidar del arbolito, te vas a olvidar de todo lo que hay alrededor, todo eso periférico. Y vas a entender que la esencia es recordar el nacimiento de nuestro Salvador. Porque si tu afán de celebrar la Navidad, es que porque a mis hijos les gustan los arbolitos y la lucecita. Sí, hermano, se mira muy bonito. Se mira muy bonito. Pero si perdemos esa esencia, mejor no lo celebremos. Si alguno de ustedes los invitan a cenar, aleluya, pavito, tamaritos, pues vayan ustedes a cenar, a comer. Si alguien nos quiere invitar, pues hacemos la agenda, no hay pena, nos organizamos, pues vamos a comer. Pero ¿saben qué? Hagamos una cosa, y eso se lo digo yo año con año. Pidan la palabra, y más las mujeres que hablan más y prediquen más.
pidan la palabra antes de comer y digan, me dan pero no mientan, digan, deme una media hora. Y ahí hablen del amor de Dios. Hablen del plan de salvación en Cristo Jesús. Aprovechen ese momento para que sea el inicio de la salvación de ese hogar. La Biblia en 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar, nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y la plenitud. Si algún incrédulo, escuchen, eso también es bíblico lo que les decía. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, aleluya, sin preguntar nada por motivos de conciencia, cómanlo. O sea, vayan, coman, compartan, que miren en nosotros el amor de Dios. Veníamos en el carro venía Mari Carmen, y de una vez los voy a exponer. Venía Mari Carmen, Lisette, Fernando y Majo también. Pero Majo venía dormidita. Pero algo que estábamos hablando es de que la alegría no necesariamente radica en tomar un shot, una cuba o algo, sino tenemos gozo del Señor normal, que no necesitamos nada para estar happy. Hace una semana nos reunimos con la familia de parte de mi mamá. Habían como unos 30 más o menos. Yo creo que ustedes hubieran desconocido a su pastor, porque con mi familia me descompongo. Hermanos, miren, empezamos a hablar, a bromear, a reírnos de verdad, como que si no hubiese nadie más. Y de verdad la pasamos bien. ¿Por qué? Porque el ser cristiano no radica en ser aburridos. En ser cristiano no radica en abstenernos de ciertas cosas, sino radica en el hecho de reflejar que Cristo viva y que vive en nosotros. Y termino con 1 Corintios 10:31 y dice, si pues coméis o bebed o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis de tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Un hermano que está en Estados Unidos me decía que el pastor de esta iglesia decía que tener una televisión en la casa era pecado. Y total de que estos hermanos eran de los que no hacen caso. Entonces ellos, imagínense hasta dónde llegaron, ¿verdad? Ellos compraron un mueble que tenía en la sala un gran televisor y tenía un mecanismo que se daba vuelta. Entonces cuando el pastor, o sea, ellos siempre le preguntaban, pastor, ¿y cuándo nos va a ir a visitar? Y pastor, ¿cuándo nos va a ir a visitar? Y pastor, ¿cuándo nos va a ir a visitar? Pero ellos no porque quisieran, sino para estar atentos, para darle vuelta al mueble. Entonces total de que el pastor le dice, tal día voy a llegar. Y total de que estaban ahí en la casa, el pastor todavía no ha venido. El pastor todavía no ha venido. Cuando llega el pastor, ya vino el pastor, aguas, y agarran el mueble y le dan vuelta. Total de que llega el pastor y todo normal, escanea la casa, no hay televisor. Pero el punto, hermanos, es que realmente a veces nosotros queremos agradar a las personas y al que tenemos que agradar es a Dios. En nuestra forma de hablar, de pensar, de comportarnos. No somos perfectos, parecemos, pero no.
Parecemos, pero no. Pero en lo que nosotros podamos, caminemos como verdaderos cristianos. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Voy a invitar que ¿me puedes hacer favor de decir a los niños que vengan? Gracias. Amén. Gloria al Señor. Amén. Estoy seguro que la palabra de hoy llenó tu corazón, llenó tu vida. Pero quiero invitarte a que no te conformes solo con ver esto, sino al contrario, quiero invitarte a que tú te unas a nuestra iglesia, que nos visites y que seas parte de nuestra familia. Ahora, si no puedes, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y que puedas ver y escuchar todas nuestras prédicas. Y aparte de eso, pues que nos sigas en nuestras redes sociales y que lo compartas con tus amigos. Si Dios ha hablado a tu corazón para que apoyes económicamente nuestro ministerio, acá abajo está saliendo la cuenta bancaria de la iglesia. Yo quiero exhortarte a que nos apoyes, porque de esa forma nos ayudas a que el evangelio llegue a muchas personas. Bueno, quiero decirte que esta semana va a ser una semana de gran bendición. Así que Dios te bendiga y recuerda, vivamos para Cristo.